Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39 de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con el estudio de la epístola 1 Timoteo 3:16, que dice: y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Continuamos este día con el mismo, donde vamos a encontrar fundamento sólido para nuestra fe. Nuestra fe en la obra redentora, absoluta, única y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Obra redentora para toda la humanidad pecaminosa, para todo hombre pecador que quiera salvar su alma. Ya no es por obras rituales, ya no es por ceremonias que contemplaba el antiguo pacto, conocido como la ley de Moisés. Vamos a continuar entonces en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo del 11 al 14. Y dice la palabra del Señor de esta manera: ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de llevarlas. Como podemos ver claramente en esta lectura de Isaías 1, cómo Dios desde ya estaba pidiéndole al pueblo de Israel, a quienes les fue dada la ley judaica, que ya no hicieran sacrificios, ceremonias rituales, ritos, porque era algo que no había transformado el corazón del hombre. Era algo que no guardaban ellos con temor a Dios. Estaban tan acostumbrados a pecar que se consolaban o se atenían a que los sacrificios que ellos llevaban a cabo en el templo, allá en Jerusalén, bastaba para librarse de la ira de Dios. Pero aquí claramente dice el Señor: no me traigáis más vano presente. Todo era vano, todo era por gusto ya. Ya Dios dice aquí mismo, usted está leyendo conmigo, no las puedo sufrir. Las tiene aborrecidas mi alma. Son expresiones de rechazo. Claramente Dios ya no está contento con las prácticas rituales ni ceremoniales de la ley, porque eso es lo que está quitado
está desplazado por el pacto de la gracia, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese aspecto de la ley es lo que ya quedó abolido. Podríamos decir de esa manera, quedó abolido. Mucha gente se confía en que guardando el sábado, el Shabbat, con eso es suficiente para tener agradado a Dios. Y eso no es así. Leyendo la palabra de Dios, nos dice claramente que Dios se agrada con aquel que cree en el Hijo. Ya los discípulos en San Juan le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es la obra que el Padre quiere que hagamos? Y el Señor Jesús les dijo que creáis en el que Él ha enviado. Y sabemos nosotros como cristianos practicantes en la fe de Jesucristo que Jesucristo es el Mesías. Jesús, Cristo. Cristo en griego y Mesías en hebreo. Quiere decir ungido. El enviado de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Él hay que creer, como dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna ahora es dada por nuestro Señor Jesucristo. San Juan dice que la justicia, la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leyendo únicamente Isaías 1, nos damos cuenta que las prácticas de la ley mosaica quedaron ya abolidas, quedaron ya desplazadas por el pacto de la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la epístola de los Hebreos. Dice en Hebreos capítulo 10. Porque la ley, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Bien claro está aquí escrito en la palabra de Dios respecto a la ley de Moisés. Nunca pudo hacer perfectos a los practicantes de ritos y ceremonias, porque usted se ha dado cuenta que a través de la palabra de Dios, el Señor les dijo al pueblo que 3 veces al año, las fiestas solemnes, había que celebrarlas en Jerusalén. Allá subían todos los judíos, los cercanos como los lejanos, los que vivían donde vivieran, tenían que subir a Jerusalén, al templo, a celebrar las ceremonias santas. Pero el hombre se acostumbró tanto y fue perdiendo el temor a Dios y creyó que únicamente con esos rituales y ceremonias bastaba. Pero mire cómo dice aquí siempre en Hebreos 10. Ahora versículo 4 en adelante. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Allá llevaban los corderitos, las palomitas a sacrificarlas. Pero esa sangre aquí claramente dice que no puede quitar los pecados. Entonces, ¿cuál es la esperanza del pecador ahora? ¿Se acuerda que en San Juan leímos que el verbo era en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne? San Juan 1, versículo 1, versículo 14, lo leímos en el programa anterior. Pues ese verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dice aquí de esta forma, oiga, versículo 5 del capítulo 10 de Hebreos, por lo cual, entrando en el mundo, dice,
sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entendemos nosotros que cuando dice entrando en el mundo, recuerde que el verbo era con Dios. Nosotros creemos en un Dios triuno, la divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo estaba con el Padre, pero fue el enviado aquí a la tierra. Él es el que entró al mundo diciendo, sacrificio y presente no quisiste. Es lo que decía, lo que dice Isaías 1. Ya Dios estaba aborreciendo todas esas prácticas rituales y ceremoniales que no cambiaban la conciencia del hombre, no quitaban los pecados, seguían siendo grandes pecadores. Y sigue diciendo, mas me apropiaste cuerpo. Cuando el Hijo de Dios es fecundado en el vientre virginal de esta amada Virgen judía, María, en hebreo es Miriam. En ese momento que entra el verbo divino, se produce el milagro de la fecundación, que la Virgen concebiría. Y usted sabe muy bien que solamente el hombre posee la simiente humana. Los espermatozoos son la simiente humana, son la semilla humana. Pero Jesucristo es divino. Él vino del cielo. El verbo fue hecho carne, dice versículo 14 de San Juan 1. Tuvo que tener su propio cuerpo. El vientre virginal de María, biológicamente preparado para producir todos los elementos necesarios para formar el cuerpo que iba a albergar al verbo de Dios. Aleluya. Por eso él dice aquí, mas me apropiaste cuerpo. Muchos creen en la reencarnación, pero eso no existe. Aquí Jesús fue encarnado, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano. Qué milagro más hermoso. Por eso dice allá, grande es el misterio de la piedad. Esto es profundo, es tan glorioso que solamente el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos puede revelar esta gran verdad que nos llena de gozo, de esperanza. Confiamos nosotros en que en el Señor Jesucristo estamos cumplidos delante del Padre, como dice Colosenses 2:10. No nos falta nada delante del Padre si el Padre ve en nosotros la redención por la sangre de Jesús. Y sigue diciendo, aquí en Hebreos 10, versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Lo que dice Isaías 1, ya no quiso el Padre cebos de animales engordados, ya que no guarden el Shabbat, dice, ya no practiquen el Shabbat, las lunas nuevas, todas las fiestas solemnes que el Padre le mandó a Israel, al pueblo de Dios, celebrar, ya no las quiere, ya no las aguanta, ya no las soporta, dice la Biblia. Y eso dejó de ser. Colosenses 2:14 dice claramente que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario clavó los ritos y ceremonias que eran contra nosotros, arrancándolas de raíz. Usted tiene que leer su Biblia con un corazón dispuesto a recibir palabra de Dios y a creer en la palabra de Dios. Pero es su Biblia. Y déjeme aconsejarle, busque la versión antigua de la Biblia. 1909 está bien. ¿Por qué? Porque con el pretexto de que el lenguaje ahora ha cambiado, que hay que modernizarlo,
déjeme decirle que la palabra de Dios sigue permaneciendo eternamente y para siempre en los cielos. Así como descendió esa palabra bendita al Sinaí, así como descendió esa palabra bendita allá en Belén Efrata de Judea, así permanece esa palabra, inconmovible. Quienes se tienen que adaptar a la palabra somos nosotros, los hombres, no Dios al hombre. Entonces, tenemos que buscar la versión más antigua para confiar que lo que estamos leyendo es la voluntad expresada de Dios, ¿verdad? Entonces dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, sigue diciendo el Señor Jesús, el verbo, aleluya. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí. ¿Sabe usted que la cabecera del libro se refiere al principio de la Biblia? Allá en Génesis 3, Dios, aleluya, Dios da la esperanza al hombre cuando pecó Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Qué leemos ahí? Génesis 3, dice, le dijo Dios a Satanás, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Desde ya, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo preparado, estaba siendo ya, como decimos, establecido para que fuera Él el redentor de la humanidad, porque el pecado entró al mundo en ese día, en ese lugar y de esa manera, para ya no salir del mundo, lamentablemente. Ese es el pecado que venimos arrastrando, como dice en 1 Corintios, venimos arrastrando de generación en generación. Por eso el Hijo de Dios tenía que venir del cielo, no tomarlo de la simiente del hombre, porque el hombre trae de generación en generación ese pecado horrendo de la desobediencia a Dios. Entonces, aquí el verbo le dice al Padre, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí. Desde el principio de la Biblia, usted sigue leyendo Génesis, pasa Éxodo, Levítico, Número, desde ahí hasta el Apocalipsis, habla del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que aún no había sido revelado que Él iba a ser. Pero ya el Padre, ya Dios sabía que venía un redentor a la humanidad. Y entonces sigue diciendo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que hagan, oh Dios, tu voluntad. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo es el único ser humano, porque recuérdeme que, permítame que le diga que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Como hombre tiene todas las características humanas, todas. Y como Dios, igual, la plenitud de Dios es Él. Entonces, fue el único capaz de cumplir toda la ley. Usted puede leer ahí siempre en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, la historia cuando Juan el Bautista bautizaba por el río Jordán. Usted ya lo ha leído, de seguro ya lo ha leído. Y si no, le aconsejo que lo lea. Dice que el Señor Jesús vino también al río donde Juan bautizaba. Y cuando Juan ve que el Señor Jesús le pide que lo bautice, Juan no quiere bautizar a Jesús. Porque Juan ya sabía por revelación del Espíritu Santo que era el Cordero de Dios, que era él, el Mesías, el ungido de Dios. Y se resistía mucho Juan, no quería bautizarlo, se negaba a bautizarlo. ¿Por qué? Porque Jesús es santo, sigue siendo santo y santo. No había nada más que lavarle. ¿Qué pecados le iba a lavar? Aleluya. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor Jesús? ¿Qué le dice el Señor a Juan en esa oportunidad? Deja por ahora, le dice, porque es necesario que así cumplamos toda justicia, hasta en el lavamiento, hasta en el bautismo por el agua. Jesús se sometió a la voluntad del Padre.
Y muchos creen que bautizándose en agua ya son salvos. No es así. El bautismo del agua también ya caducó, porque es parte ceremonial, es parte del ritual de la ley, los diversos lavamientos que contempla la ley. Déjeme decirle que son 613 mandamientos que cumplen los judíos, los israelitas. Usted puede decir que los 10 mandamientos en Éxodo 20, usted los cumple uno por uno, ¿verdad que no? Que solo son 10, ya 613. Mejor confiemos en Jesucristo, mejor confiemos en su obra, confiemos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Si Él murió porque le ama a usted, Él murió porque me ama a mí y no quiere que vayamos a condenación eterna, porque el único medio para ser salvo de condenación, ya San Juan 3:16 claramente nos lo dice, porque el Padre lo envió a Él, a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no es por los ritos ni las ceremonias de la ley judaica que usted va a alcanzar la salvación. Usted encuentra el perdón de sus pecados y la redención de su alma confiando únicamente y declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios, como dijera el apóstol Pedro allá en San Juan 6. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro medio para que el hombre pecador alcance perdón y redención. Únicamente en Jesucristo. En San Juan 14:6 el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Claramente, tenemos que creer, tenemos que confiar. Y usted me va a decir, ¿pero qué más puedo hacer? No, es Él quien lo hace por usted. Usted al oír del Evangelio, al creer en la palabra de Dios, va a conocer a Jesucristo, se va a arrepentir de sus pecados, va a confesar su necesidad de salvación, su necesidad de perdón a Jesús. A Él le va a pedir usted perdón y le va a pedir que lo salve. Y déjeme decirle que en ese mismo instante, dice Efesios 1:13, que de que usted oyó las palabras de verdad, creyó en el Evangelio, fue sellado por el Espíritu Santo de las promesas. Aleluya. En ese momento se opera un milagro en su vida. En ese momento, la ley de Dios, como podríamos decir, la ley moral de Dios, pasa a ser escrita en su corazón. Y esa conciencia de hombre, esa conciencia de humano, lejos de Dios, será transformada. Porque ahora la ley de Dios, la ley de amor, la ley de verdad, de justicia, de misericordia, toda esa ley va a estar grabada en su corazón. Jeremías 31:31 dice claramente el Señor, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y escribiré mis leyes en su corazón. Ese es el milagro grandioso que solamente Dios lo puede hacer. El Señor Jesús lo explica allá en San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, el gran rabino de Israel, se acerca de noche al grupo, llega hasta el Señor Jesús y le habla, le identifica, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces no lo hace cualquier hombre, usted puede leer. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento que necesitamos todos los hombres
solamente Dios lo puede hacer en nosotros. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor y Dios de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios entra a poseernos, limpia nuestro corazón, lo transforma en un corazón humano, un corazón temeroso de Dios. Y ahí vienen los dos mandamientos que el Señor Jesús dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, porque en esos dos mandamientos se reduce toda la ley. Amigo y hermano, nuestra fe, como dice el himno lema de este espacio, tiene que estar basada en Jesucristo y en su obra, en esa obra redentora que Él culminó en la cruz del Calvario. Allá se acabó todo aquello que a usted lo apartaba de Dios. Allá murió todo aquello que estaba vivo acusándole a usted delante de Dios. Todo pecado. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Todo pecado fue en la cruz del Calvario cancelado. Dice su palabra bendita que cuando él moría en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Ya no hay argumentos que se levanten en contra de usted, amigo. Venga Jesús. Urge que usted venga y se rinda al Señor y Salvador de nuestras almas. Está cerca el día que Él prometió que vendría a llevar a su iglesia. Necesitamos hoy que usted quede libre de condenación. Usted quede libre de esos pecados que le acusan. Dice su bendita palabra que Él en la cruz del Calvario pagó por el más grande y más pequeño de los pecados. Él pagó con precio justo, precio que demandaba la ley divina, porque la ley divina dice: el alma que pecare, esa morirá. Así, rotundamente. No hay misericordia, no hay gracia. Ante la ley, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, el nuevo pacto, del cual Jesucristo nuestro Señor es mediador, dice que todo aquel que cree en el Hijo, aleluya, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Qué fácil nos lo puso Dios ahora, ¿verdad? Qué fácil. Solo es de venir a Jesús, reconociendo que usted es necesitado de su perdón, que es necesitado de su redención. Amigo, hermano, le invito nuevamente que fortalezcamos nuestra fe en el Señor, y con este estudio breve, introductorio, podemos continuar con el estudio de 1 Timoteo 3:16, que dice: grande, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Esa es la gracia de Dios, la cual el Señor Jesús dijo que el vino nuevo tenía que ser echado o guardado en un odre nuevo, en una vasija nueva. Y esa novedad de vida, usted y yo la podemos obtener únicamente siendo regenerados por el Espíritu Santo de Dios, que hoy en día está vigente, obrando en todo aquel corazón que se somete a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que creamos en el Hijo, para que el Hijo nos justifique y nos santifique delante del Padre. Que el Señor le bendiga y que el Señor le multiplique a usted y a sus seres amados la gracia, la misericordia de la fe. Bendiciones. Amén. Me confiaré y solo de
de